Iglesia de la Ciudad México, solo por Radio Vida Shalom 107.7 FM. Prepárate porque tu tiempo llegó. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Dios Puede Hacerlo, de nuevo tu tiempo llegó. Ya estamos transmitiendo en vivo, iniciando esta semana. En este día, lunes 22 de enero, te damos la bienvenida y agradeciendo a Dios por una semana más que nos permite estar aquí reunidos, aquí detrás de este micrófono para poder traer edificación a tu vida. Así que quédate con nosotros porque esto apenas está comenzando, un tema nuevo, como ya lo sabes, cada semana renovando el tema y siempre con la mejor disposición para que seas edificado. Prepárate porque tu tiempo ha llegado. Ya estamos transmitiendo desde el 107.7 de FM completamente en vivo, también a través de internet radiovidashalom.com. Es el enlace oficial a través del cual puedes sintonizarnos todos los lunes, martes, jueves y viernes, ya lo sabes. Dios Puede Hacerlo de nuevo, una producción de la Iglesia de la Ciudad México. Y si deseas conocernos, saber más acerca de la Iglesia de la Ciudad, te invito a que le des like a nuestra página de Facebook en el facebook.com/Iglesia de la Ciudad.México. Nos puedes buscar como Iglesia de la Ciudad México. Es importante que incluyas ahí México en tu búsqueda para que puedas encontrarnos, Iglesia de la Ciudad México, y le des like a nuestra página. También te invitamos a que nos escribas en el WhatsApp al 55 40 64 66 91, 55 40 64 66 91, el enlace, el enlace directo de todos nuestros radioescuchas, ahí con nuestro equipo de redes, que siempre está atento a los comentarios, que siempre está atento a todo lo que nos escriben. Nos envían peticiones, nos envían saludos, testimonios, todo siempre es bienvenido y es con mucho gusto los recibimos. Así que te invitamos a que te pongas en contacto en el 55 40 64 66 91. Ya estamos listos y ahora sí, apóstol, vamos a comenzar saludando, como no, primero que nada, apóstol, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, Pastor Mau, bien contentos de estar aquí. Gracias a Dios por tu vida, gracias por nuestra audiencia, que ya podemos estar iniciando una semana con un nuevo tema, con una nueva asignación de parte de Dios para esta semana, y esperamos poder contar con sus mensajes, con sus contribuciones al tema, y esperamos que se comunique con nosotros. Y bienvenidos, el Pastor Charlie ya viene en camino. Ahí viene. Ya en camino. Bueno, vamos a darle mientras, Pastor Mau, bienvenido. Exactamente, saludos, Pastor Charlie, ya viene pronto, ya está ahí, tuvo que hacer algunas labores de emergencia, sí, pero ya todo salió bien, gracias a Dios, y ya viene para acá. Mientras vamos a comenzar con el tema de esta semana, vamos a estar hablando de la sabiduría, lo importante de la sabiduría, y vamos a ver diferentes fuentes de sabiduría, las cuales podemos encontrar, y la importancia de la sabiduría y qué significa y cómo nosotros podemos vivir realmente, buscar esa sabiduría para poder vivir correctamente. Entonces, la sabiduría es el tema de esta semana y vamos a comenzar. ¿Con qué comenzamos? Con Santiago. Yeah. Santiago capítulo 3, versículo del 13 en adelante, en la versión lenguaje sencillo, dice así: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No dejarán nada de qué sentirse orgullosos. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es de este mundo y del demonio. Imagínense, dice Santiago, porque esta sabiduría no viene de Dios, sino de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás. Se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. A los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará
Dios los premiará dándoles paz y justicia. Qué bonita manera de hablar de Santiago aquí en estos versículos, donde bien decía el pastor Mauricio al inicio, hay fuentes de sabiduría, hay dos fuentes de sabiduría, una que proviene de Dios y una que proviene del diablo, así lo menciona también Santiago. Y es importante que nosotros entendamos, abramos nuestro corazón en esta semana, abramos nuestra mente para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo comienza diciendo, si alguno de ustedes, o como diciendo, ¿quién de ustedes es entendido, es sabio? Y demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Qué importante es cuando la semana pasada hablábamos acerca de que la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y ahora vamos a leer una definición de sabiduría. Es calidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, lo que dice el diccionario. Calidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. La sabiduría es una cualidad atribuida a quien posee gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos, mire, esto es importante, y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla, va desarrollando con el tiempo, con el paso de los años, por las experiencias que vivimos, por las experiencias de otras personas y por aprender de cada situación que nosotros vivamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, la sabiduría viene de parte de Dios, sí, también puede venir de parte del enemigo, también. Pero esa sabiduría la vamos adquiriendo nosotros en base a lo que aprendemos, en base a lo que recibimos, en base a la revelación de Dios. El crecimiento de la iglesia viene por el grado de revelación que nosotros tengamos acerca de quién es Dios para nosotros. Entonces, cuando nosotros vayamos conociendo a Dios cada vez más y más y más, entonces viviremos con esa sabiduría que Dios tiene. El deber del cristiano, nuestra asignación de cada día que tenemos reunión, de cada día que nos congregamos, no es ir y cantar y aplaudir y llevar nuestra ofrenda y ya, no, es conocer a Dios cada vez más para que así todos los días de nuestra vida pongamos en práctica la sabiduría que hemos aprendido. Pastor Mau. Sí, y eso que dice esa definición de sabiduría me gusta y me llama la atención, porque de hecho inclusive hay un dicho famoso que ahorita lo acabo de buscar, no sé de quién es el autor, muchos se lo pueden atribuir, pero no es mío. Dice que el hombre inteligente es aquel que aprende de sus propios errores y el sabio es el que aprende de los errores de los demás. Eso es algo que alguna vez ya había escuchado esa frase. Y tiene que ver con todo esto que estamos hablando y con la definición de sabiduría. Es verdad, hay personas que se han hecho sabias porque pues han experimentado y han vivido ciertas situaciones en donde tuvieron que aprender de una u otra manera cómo pues actuar o cómo que hay cosas, ¿no? Lo bueno, lo malo, final de cuentas, pero bueno, eso sí, a lo mejor tienen sabiduría, no lo niego, pero aún es más sabio aquellas personas que dicen, bueno, yo vi que esa persona pasó eso, o esa persona me contó que a él le fue así, etcétera, y entonces yo quiero evitarme lo que él pasó, y entonces voy a tener cuidado, voy a alejarme de esto, y esas son realmente personas aún más sabias. Y digo, cuánta falta hace ese tipo de personas, y muchos realmente a veces parece que les gusta experimentar, y por más que uno les dice no hagas esto o aléjate de esto, no es porque te quiero molestar, sino porque a lo mejor yo ya estuve en eso y sé que no es lo correcto, pero bueno, tristemente hay personas o jóvenes o hermanos, simplemente congregantes, que prefieren a lo mejor experimentar en carne propia hasta que a final de cuentas pues llegan a la conclusión de que era cierto lo que uno les podría decir. Y bueno, y ejemplos también encontramos en la Biblia. Entonces, eso es importante y me gusta esa frase, ¿no? El hombre inteligente aprende de sus propios errores, pero el sabio es aquel que aprende de los errores de los demás. Así que, y aprende no juzgando, sino simplemente tomando en cuenta y diciendo, bueno, pues yo no quiero que a mí me ocurra eso, ¿no? Entonces voy a ser sabio, no juzgo, más bien aprendo de los errores de otras personas para poder no replicarlos yo, ¿no?
Si hay algo que me desagrada de una persona, podría decir que no, a lo mejor no está bien decirlo de esa manera, pero entonces tú aprendes y tú no vas a actuar de esa misma manera para no desagradar a otras personas. Si a lo mejor alguien te actúa de una manera contigo y pues tú no se esperaría que tú regreses de la misma manera hacia otras personas con esa actitud, ¿no? Y eso es sabio, una persona sabia que dice, yo en algún momento pasé esto, pero bueno, no lo voy a hacer porque a mí no me agradó. Y eso también habla de personas sabias. Y bueno, aquí también nos acompaña ya el profeta Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Pastor Mauricio. Bien, gracias. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los que están escuchando acerca de un tema maravilloso que va ligado. Y el viernes el Pastor Charlie nos hablaba un poquito también acerca de este tema de la sabiduría. Y claro que sí, un gusto saludarlo previamente y concuerdo mucho contigo, Pastor Mau. Y acerca de lo que mencionas, bueno, el hombre inteligente es aquel que aprende sus propios errores, pero ¿qué será de aquel hombre que repite el mismo error sin aprender de él mismo? Dice la Biblia que es como el perro que vuelve al vómito, ¿no? Y que vuelve a cometer el mismo error. Entonces, la sabiduría es algo que se aprende y es algo fundamental en nuestras vidas. Es algo hermoso que nos puede ayudar a pasar muchas dolencias por encima, ¿no? Y no fracasar en muchos aspectos. Entonces el hombre sabio, como mencionaba, es aquel que aprende los errores de otro. Hay hombres inteligentes que aprenden sus propios errores, pero a lo mejor también hay hombres que siguen repitiendo los mismos errores, ¿no? Y eso es falta de sabiduría. Que en la versión 60, Santiago dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y Santiago dice ahora: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestros corazones, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal diabólica. O diabólica. Sí, claro. Exactamente, hay dos tipos de sabiduría, no hay de otra. Así que tú con cuál actúas. Sí, no hay una sabiduría que yo la aprendí por ahí, no, si no la aprendiste y no es una sabiduría que proviene del cielo y que te va a impulsar y que te va a direccionar para que hagas lo bueno y lo correcto, entonces no es una sabiduría ni humana, es una sabiduría diabólica, lo dice la Biblia. Solamente hay dos fuentes, y eso es lo que decíamos al principio, que quede claro, hay dos fuentes de sabiduría, no hay más, y eso lo deja claro aquí el apóstol Santiago. Hay dos fuentes de sabiduría: la sabiduría que viene de lo alto, que es divina, que es la sabiduría de Dios, o la sabiduría terrenal, animal, que en pocas palabras es la sabiduría diabólica. Entonces, todas las personas que actúan en este mundo, que caminan, que piensan, que se desempeñan, lo hacen con algún tipo de esta sabiduría, ¿sí? Con algún tipo de este comportamiento, ya sea guiados por lo alto, por el Espíritu Santo, o tristemente guiados consciente o inconscientemente por fuentes diabólicas. Y usamos esa palabra porque esa palabra está ahí en la que usa el apóstol Santiago, diabólicas. Y vaya, es una palabra muy fuerte. Sí, ¿no? Pero la conducta del ser humano es la que demuestra qué sabiduría tiene. Porque aunque una persona pareciera tonta, no es sabia también, tiene sabiduría. Pero puede ser carnal, terrenal o animal o diabólica, ¿no? Entonces, todo el ser humano está dotado de sabiduría, pero para hacer lo malo, la gente necesita ser sabia, necesita planear y necesita estar maquinando todo lo que va a hacer, ¿no? Entonces, en todo lo que hacemos demostramos que tenemos sabiduría, pero muchos tienen una sabiduría que no proviene de lo alto. Hablar determina la sabiduría que tenemos. Nuestra manera de aconsejar a las demás personas, decía el pastor Mauricio hace un momento, nuestra manera de criticar la actitud de otras personas determina también nuestra sabiduría, del tipo de sabiduría que tenemos. Entonces, si tenemos amargura, si tenemos envidia, si tenemos pleitos, celos, entonces quiere decir que esa sabiduría no proviene de Dios. La sabiduría terrenal es la opuesta a la celestial, a la de Dios. Es la sabiduría que uno va adquiriendo en cuanto a sus conocimientos seculares. La animal es del hombre que no ha nacido de nuevo, del hombre común. Y la diabólica tiene un origen en el infierno. Que lamentablemente
Usted lo puede ver en nuestra sociedad, cuánta gente hay dedicada a hacer el mal, y tiene una sabiduría que proviene del infierno, y tiene, de acuerdo a su origen, es como se desenvuelve esa sabiduría. Entonces, para el pueblo de Dios es tan importante que vivamos de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, de acuerdo a la naturaleza de Cristo, de acuerdo a la naturaleza divina, de acuerdo a la naturaleza celestial. En esa vivamos, en esa nos desarrollemos para poder manifestar así lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros, ¿no? Así es, también en Santiago, en la versión NBI, dice: en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y sobre todo de buenos frutos, creo yo, acerca de la sabiduría. Y como mencionamos, acerca de los frutos se conoceréis todos aquellos. Tú podrás tener a lo mejor palabras rimbombantes y portaciosas, pero lo que hablan de ti son tus hechos, son lo que haces, lo que tú generas, los frutos. No puede dar una fuente dulce y amargo, sino simplemente sus frutos se conoceréis, y podrás decir o platicar o tener a lo mejor conocimiento, pero tus frutos son lo que demuestra qué tan sabio tomas tus decisiones y qué tan sabios. También en Efesios 5, del 15 al 16 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Yo creo que todos aquellos que en su momento no toman la sabiduría y la abrazan, como dice el Proverbios, llegan momentos malos, porque toman malas decisiones. Tomas malas decisiones, y aquellos momentos malos es acerca de todos los que tú fuiste cosechando, o acerca de todos esos conocimientos que no aprendiste, primeramente de los errores de los demás, y ahora tampoco aprendes de tus propios errores y sigues fracasando en eso que estás haciendo. Y eres un necio porque sigues ahí haciendo lo que te está saliendo mal, estás saliendo las cosas mal. Hay una frase que dice: si estás haciendo todo lo que estás haciendo y te está saliendo mal, sé sabio y haz lo que hacen los sabios, cambia. Sí, cambiar es de sabios, ¿no? Corregir el camino. Y sí, y mira, una de las definiciones que adicionalmente a este versículo, a Santiago 3:15, dentro de esa sabiduría incorrecta que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, cuando habla de animal, y esa palabra que usa para describir la sabiduría animal, dice, se refiere a lo que pertenece a algo natural o físico, y no espiritual, obviamente, no es natural. Entonces, y esto quiere decir que son aquellas personas que viven en el dominio o bajo el dominio de sus sentidos, ¿sí? Interesados solamente en los asuntos de la vida presente y en buscar esa satisfacción para sus sentidos. Entonces, la persona que actúa con una sabiduría, y le llamo yo sabiduría entre comillas, animal, son aquellas personas que están dominadas por sus sentidos y que viven enfocados o destinados o pensando en cómo satisfacer sus sentidos, sea de la forma que sea el sentido que sea. ¿Cuáles son nuestros sentidos? El gusto, el tacto, la vista, el olfato, el oído, ¿sí? Entonces, todos esos, aquella persona que busca satisfacer solamente lo natural, lo físico y nunca lo espiritual, es una persona que tristemente está actuando con sabiduría animal, ¿sí? No que actúe como un animal, a eso se refiere, ¿sí? No que esté loco y que se ponga a ladrar o algo así, sino que, por eso dice que es terrenal, animal. ¿A qué se refiere animal? Pues que está enfocada solamente a lo natural, y que entonces es una persona, nuevamente lo reitero, que está siendo dominada por sus sentidos, que son sus sentidos y la búsqueda de la satisfacción de estos los que guían su vida, ¿sí? Y con esto podemos encontrar una gran cantidad de ejemplos, no solamente, ya sabe, los clásicos, pornografía y todo eso, sino hay de todo, hasta el chisme viene a satisfacer tu sentido del oído, ¿no? ¿A poco no? Hay personas que son satisfechas pues escuchando chismes, ¿no?
o difamando o hablando mal de otras personas, y todo eso tiene que ver con personas que están actuando en una sabiduría animales. Vaya descripción que Sí, da, ¿no? ¿verdad? Está muy ¿Por feo. qué ser animal? Porque no razonan, no piensan, no Lo hacen por instinto. lo hacen por instinto, por costumbre, ¿no? Por costumbre, porque tú que eres ahí encantador de perros, profeta, un animal aprende y no Claro. se mueve ahí, se queda. Tú le dices esto y lo hace y va aprendiendo. Repetitivamente le enseñan las cosas. Y las aprende para toda su vida. Y, O por imitación. por imitación. Por imitar a alguien. Y sucede igual con el ser humano. Por imitación hacemos cosas, por costumbre, por herencia. No, tenemos que despojarnos de esa sabiduría que es demoníaca, que es diabólica, y tomar esa sabiduría, ese entendimiento que Dios nos ha dado, ¿no? Ese entendimiento que hay en la Biblia, en ese libro sagrado. La sabiduría de Dios nos ha dotado de un mayor entendimiento, nos ha dotado de una mayor profundidad en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de sus verdades. Y entonces ahora las circunstancias la podemos mirar de otra manera, las podemos mirar de diferente manera desde la perspectiva de Dios. Y la sabiduría nos proporciona aparte el discernimiento para saber, para diferenciar entre lo bueno y lo malo, que la voluntad de Dios es hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Entonces, cuando tenemos sabiduría, podemos discernir entre lo que es bueno y lo que no es. Entonces, quien actúa con sabiduría siempre se va a preocupar por hacer las cosas bien y por hacer el bien. Esta será una persona prudente, una persona que enfrenta los problemas de manera diferente a las demás personas, sabe resolver los conflictos, evita situaciones riesgosas. Por ejemplo, le decía yo a Zuni, ¿no? Cuando tengas que manejar, haz esto, nunca te vayas por una carretera sola. Le daba yo indicaciones. ¿Por qué le puedes dar un consejo tú a una persona? Porque ya lo viviste, porque tienes experiencia, porque los años te hacen ver las cosas de diferente manera. La sabiduría entonces nos ha dotado de un discernimiento, la sabiduría de Dios, de un discernimiento para en una plática poder decir, esta plática me está corrompiendo. Que la Biblia menciona que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, tú estás en una plática y tienes el discernimiento de decir, esto no me va a llevar a nada bueno. Y te alejas, cambias la plática. Un amigo que llegue y te invite a hacer algo, tú te vas a tienes la sabiduría y el discernimiento te va a poder hacer entender que no puedes seguir a esta persona, ¿no? Entonces, la sabiduría nos va a hacer que saquemos un juicio basado en lo que ya sabemos de la Biblia y lo que sabemos de Dios. En pláticas, en costumbres, en actitudes, en palabras, en pensamientos. Vamos a poder decir, esto no proviene de Dios. Literalmente no proviene de Dios, no lo puedo hacer porque puedo echar a perder tantas cosas, puedo perder muchas cosas, más que ganar puedo perder. Eso te lo va a hacer que lo veas, lo va a hacer que lo entiendas, la sabiduría que Dios te ha dado. El versículo 14 del capítulo 10 de Proverbios dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Cuando tú eres sabio, sabes lo que debes hablar, en el momento en que debes de hablar, en el momento en que no debes de hablar, en el momento en que tienes que opinar y otro donde puedes quedarte callado. Sí, importante. Entonces yo me iría a Proverbios rápido, un Proverbio 4:7. Dice el sabio, precisamente, ¿no? El sabio es autor de los proverbios, dice sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Que no es lo mismo ser inteligente a ser sabio. Puede haber muchas personas que, bueno, no, a lo mejor no muchas, ¿verdad? Que sean inteligentes, pero que sean sabias todavía menos. Esto porque pues la inteligencia es la que me permite conocer cosas, estudiar, no aprender pues me da esa capacidad para poder procesar información quizás, pero la sabiduría tiene que ver
sobre, pues principalmente y en términos bíblicos, cómo nosotros aprendemos a vivir la vida de Cristo. ¿Y a qué voy con esto? Hay personas muy inteligentes que a lo mejor saben la Biblia y se saben muchos versículos o han leído la Biblia, y a lo mejor eso es inteligencia para poder conocer la Biblia, ¿no? Y eso es conocimiento el que tienen ellos. Pero la sabiduría va más allá, porque la sabiduría es la que nos permite unir ese conocimiento, procesarlo de tal manera y encontrar la manera de poderla relacionar y aplicarlo a nuestra vida diaria, hacer prácticas las verdades que están escritas en la Biblia. ¿Sí? Una cosa es el conocimiento, yo saberme la Biblia, y otra cosa es saber y aplicar y establecer esos principios bíblicos en mi vida. Eso solamente lo puede hacer una persona con sabiduría de lo alto. Así que yo te invito a que ores a Dios y le digas: Señor, hazme sabio, Señor, quiero sabiduría, sabiduría para vivir como tú quieres, sabiduría para de manera sabia, porque vaya, como decían por ahí, ¿no? Que no simplemente, aquí tengo una frase, ¿no? Que no solamente es suficiente poderse poner frente a las personas a decir palabras, sino que realmente tienes que decir, tienes que tener algo que decir, ¿sí? Y eso solamente te lo da la sabiduría. Cuando ya alguien llegue contigo y te acerque y te quiera pedir un consejo, imagínate qué le vas a decir. A lo mejor le vas a decir, pues hermanito, dice la Biblia esto, ¿no? Y ya, le lees el versículo. Pero pues yo creo que lo que es a lo mejor más que le des un versículo, él está esperando palabras de sabiduría, a lo mejor sí enfocadas en el versículo que le quieres decir, pero algo que realmente venga a traer revelación a su vida. Sí, porque tú leíste el Salmo 4, lo escribió Salomón, el joven que a Dios le pidió sabiduría, el joven que le dijo a Dios: no quiero posesiones, quiero sabiduría. Ayer hacíamos una pregunta, ¿no? en la ciudad. ¿Qué harías si tuvieras tantos miles de pesos? ¿Te irías de viaje o los invertías? Alguien podría decir: no, me voy de viaje, me compro un auto, un deportivo, hago esto, ¿ok? Y cuando te lo termines vas a seguir sin dinero. Salomón fue tan sabio que pidió sabiduría. Fue tan atrevido este pequeño muchacho que le pidió a Dios sabiduría. David enseñó a Salomón, cuando era un niño, a ser sabio, a discernir, a hacer cosas importantes basados en la sabiduría que Dios le había dado. Y cuando Dios se le aparece a Salomón, le pregunta qué quiere, y el joven dice: quiero sabiduría, por encima de cualquier cosa que me puedas dar, dame sabiduría. Y en este caso podríamos decir que para nosotros, los hombres de Dios, la sabiduría de Dios necesitaría ser nuestra primera opción. ¿Qué le podemos pedir a Dios sin sabiduría? Dinero, casas, bienes, empresas, negocios. Sin sabiduría todo se va a ir a la basura. Entonces, cuando nosotros ponemos a Dios como prioridad en nuestras vidas, la sabiduría de Dios, sin duda todo lo demás Dios nos lo va a añadir, y todo lo demás lo vamos a producir con la sabiduría que Dios nos ha dado. Por eso dice bien lo que leyó el pastor Mauricio: ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Qué importante es la inteligencia para nosotros los cristianos. Sí, importante. Sí, acerca de este libro, bueno, que yo siento que todos tienen, pero uno principal que habla en un capítulo específico es Proverbios, capítulo 2, habla de la excelencia de la sabiduría y cómo nos puede ayudar a poder salir más adelante. Y bueno, quiero leer el versículo 1 que dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y escudriñares como a oro, entonces el temor
temor de Jehová hallaréis y el conocimiento de Dios. Hay muchos que, bueno, dicen que creer en Dios los hace ignorantes, ¿no? Pero yo creo que es falta de sabiduría porque no han conocido el temor de Dios y no han hallado a Jehová. No han hallado a Dios, por eso que es faltos de sabiduría, involucrados en su propio conocimiento, en su propio error. Sí, vámonos. De acuerdo, pues con esto vámonos a un corte y ahorita regresamos porque ya llegó un invitado especial. De lujo. Le estamos esperando. Un besito de paquete. Vámonos. Radio Vida Shalom. No te despegues de tu radio. Sigue con nosotros. Esto es Dios puede hacerlo de nuevo. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico conmigo estará. Y mi oración al Dios de mi vida, mi Salvador, solo en ti yo espero. De día mandará el Señor su misericordia De noche su y cántico de estará noche conmigo. su cántico conmigo estará. Y mi Y oración mi oración al Dios de mi vida, mi Salvador, solo en ti yo espero. Al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza, aunque Él me mata, ti esperaré. en Él esperaré. Al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza, aunque Él me matare, en Él esperaré. Hay momentos donde no entiendes tu adversidad, pero yo quiero que le des un buen golpe al diablo diciendo: no importa, aunque él me quite todo, en él voy a esperar. Aunque no haya ovejas allí en el corral, no importa, así no haya vacas, así no haya provisión, así no haya resurrección, así no haya un milagro que estaba esperando, con todo en él voy a esperar. No dejes que el diablo te afliga, dile: no me importa. Hay cosas que no puedes cambiar, la muerte prematura de alguien no puedes cambiarla, pero tú dices: no importa, yo en Dios voy a esperar. Es el Dios de mi esperanza. Eso es lo que Él espera, que tú confíes en Él. Yo confío en Él. Mandará el Señor su misericordia. De noche su cántico conmigo estará. Y mi oración es al Dios.
Ah, sí, es cierto, me comentaba Dalia. Le digo varicela a Naomi. Mari, un abrazo para usted, para Areli, Leslie, para Naomi. Las amamos mucho, esperamos ya verlas el domingo. Tuvieron un compromiso los 2 fines de semana pasado, pero yo sé que este domingo ya iban a estar con todo para seguir cumpliendo con su asignación, Mari. Las extrañamos. Un abrazo para las 4. Y Saludos. para Miguel también, un abrazote a Miguel. Saludos. Angélica Carranza, Angie, también nos escribe: el miércoles los vemos, saludos a todos en cabina, todo el pastor Mago Profeta, los que extrañamos. ¿Cómo va el árbol? Pregunta. ¿Cómo va el árbol? Muy bien, Angie. Ayer le hicimos ahí unos pequeños arreglitos a todos los árboles. Está muy bien, está muy bonito. La profeta se comió una manzana. Ah, sí, y yo claro. me comí la otra. Angie, las quitamos porque si no, ya César vio. Si no llega la rapiña, Si no, luego se pierden nuestras manzanas. Le va a pasar lo de los girasoles. llegan ¿no? los buitres y se lo llevan. Pero ahí donde se fueron esos girasoles, ahí nacieron 3. Gloria a Dios. Exactamente ahí. Eso es Ahí. multiplicación. Ayer Aldo vio y me dice, mire, ya no estaban ahí, pero había 3 girasoles ahí mismo. Qué impresionante. Genial, vientos. Dice, bueno, estamos súper bien, ya que está sembrando en buena tierra. Bendiciones de parte de Khalid, Shirel, Angélica y César. Un saludo para toda la familia. Para toda la familia, saludos, Angie. Tenemos bautizos, César, tenemos bautizos, esperamos ponernos de acuerdo el domingo, César, para la fecha de bautizos, porque ahí está Alfredo, el hermano Domingo y César, listos para los bautizos. Listos. Tendremos que sacrificarnos, ir a unas albercas, muchachos. Pues, Claro, sí. Yo creo que sí. Vamos a las manzanas. No, vamos a alberca. Ya había agua. ¿Todavía? Sí. ¿Ya había brotado el agua en ese entonces? Empezaba. Empezaba a brotar el agua. Empezaba. Muy bien. No, el agua está helada, no, hombre. ¿Y quién lo bautizó, Juan? ¿El bautista? No, fue Gamaliel y mi hermano Fernando. Ah, muy bien. Muy bien, pues ya próximamente bautizos, ya lo saben ahí. Y bien, ahora sí, ¿en qué nos quedamos? Estamos hablando acerca... yo quiero comentar algo. Hay algo bien, seguimos hablando acerca de Santiago. Es que lo tengo aquí en inglés, la Biblia, no que es bilingüe, ya saben. A ver cómo se dice Eso, Santiago Pastor en inglés. Mau. A ver cómo se dice Santiago en inglés. No sé si Santi, James. No es Santi. No, James. es James. James. Si algún día les dan una Biblia en inglés y les piden buscar a Santiago, no se pasen media hora de está Santiago. No está Santiago. James. James. O para los colombianos, James. James. ¿Ok? Si van a Colombia, Avivamiento, y busquen Biblia en inglés, busquen James y encontrarán Santiago. Entonces, James 3:15 dice así: nuevamente la sabiduría que desciende de lo alto. Que hay otra sabiduría que no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Y aquí hay otra enseñanza bien interesante detrás de esto. Dice que es una sabiduría que desciende de lo alto, perdón, que no desciende sino que es terrenal, es animal y es diabólica. Y es esa sabiduría que la cual a lo mejor a veces está batallando contra la sabiduría de Dios y batallando por nuestra atención, quizá de esta manera. Entonces, eso nos enseña que el creyente tiene 3 enemigos principales, ¿sí? En este caso, cuando dice que es terrenal, habla del mundo. Cuando dice que es animal, habla de la carne como tal. Y cuando dice que es diabólica, habla del diablo. Entonces habla de los 3 enemigos que tiene el creyente, de 3 enemigos que tiene el Hijo de Dios, y que buscan influenciarlo y plantar una sabiduría que no es la de Dios. Y en este caso, el primero es el mundo. Por eso dice la Biblia, y por eso el apóstol Pablo habla: no conforméis a este siglo, no conforméis a este mundo, es lo que dice el apóstol Pablo. Otro es el pecado, es la carne, ¿sí? Nuestra carne, que es lo que decíamos, la que busca que sean satisfechos los deseos de la carne. Y el tercer enemigo es el demonio. Entonces esa sabiduría diabólica, que principalmente es la que vemos que mueve a todas esas personas que hacen actos deplorables, lamentables, que actúan con una maldad que tú no te imaginas, y dices: es que ¿cómo es posible que haya personas que actúen con esa maldad? Pues es posible porque hay un origen, que es el diablo, y que mueve a esas personas. Entonces tenemos al mundo, a nuestra carne y al diablo, fuerzas
pues que están ahí empujando y molestando constantemente para hacerse notar y para que el creyente en algún momento les dé lugar y de esa manera pues actuar de una manera incorrecta. El pastor Charlie. Sí, hace ratito estabas diciendo, Pastor Mau, que hay personas que expresan su sabiduría, ¿no? Y una sabiduría cuya fuente ha sido Satanás, ¿no? Cuya fuente ha sido el demonio. Y hay una fuente de sabiduría que es Dios. Entonces, yo podría decir, quien presume ser sabio, solo basta ver su conducta y sus obras para saber qué tipo de sabiduría practica. Pero 1 Corintios 3:18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser nos va a llevar a un lugar. Hay personas que presumen, Pastor Mau, que por sus propios esfuerzos están en un lugar, no sé, un mejor trabajo, que han obtenido cosas superficiales, pero realmente quien nos llena o nos pone en un lugar privilegiado es Dios. Entonces, la sabiduría que alguna vez pudimos, y hablo de aquellos que no fueron de cuna cristiana, o aquellos de cuna cristiana, ya ves que aunque sean de cuna cristiana, no es totalmente garantía de que conozcan a Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera que conozcan a Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, más los que conozcan a Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, más lo que yo decía hace 8 días, el conocimiento, el tiempo de conocimiento no te va a llevar a vivir ignorantemente, sino te va a llevar a vivir natural, Pastor Mau. ¡Qué ole! Reventando. ¡Qué ole! No puede ser. Está bien. Un paréntesis, nos comenta Eli que el niño se llama Joel. Joel, así que oramos por Joel para que Dios lo haga de nuevo y se manifieste poderosamente en ese hospital. Sí, que use a los médicos de manera correcta, ahora sí, y que pues que Dios lo haga de nuevo, así lo creemos por Joel, y que bueno, que su familia pueda reconocer la obra de Dios en la vida de este niño. Y del reino, estamos aquí atentos, Dieguito y yo, a este tema nuevo. Dieguito envía saludos a todos los pastores, profetas y apóstoles, pero en especial a su gran amigo y compañero de ministerio de banderas, el buen Yoshi. ¿Qué ole, Yoshi? Hay que mandar un saludo, Dieguillo. También hoy inyectaron a Dieguillo. Sí, es que está. Y le dice que sean fuertes y aguantar las inyecciones. Bueno, aguanten, ustedes aguanten, porque Dios ya les envió sanidad. Así es, Diego, la tarea, por favor, para el domingo, ¿eh? Ahí te la encargo. Vale, muy bien, y qué bueno, digo, pues ya, aclarando sanidad. Como ahí los niños andan un poco... Entre amigos se contagian, ¿verdad? Aparte se dan ánimos, ¿no? Te dan ánimos, ándale. Échale ganas. Entre amigos. Fíjate, la modernidad que hemos llegado, ¿no? Que ahora ya está por radio, se mandan saludos. Sí, por amigos, todos lados. Sí. En nuestros tiempos era por email. Sí, por carta, Charlie. Por carta. Correo, ¿no? Señales de humo. Tardaba 20 días en llegar. El saludo. Los timbres, ¿no? De las cartas. No, Sí, por mensaje del Viper y eso. Sí, un Viper. Vaya, qué bonita tecnología. Gloria Seguimos. ¿Qué más seguimos, apóstol? Acerca de la sabiduría de Dios, en el Edén sucedió algo importante para nosotros. Sucedió
un hecho que partió la historia y hubo una rebelión que desafió la sabiduría de Dios. Una rebelión que vino a poner en duda la sabiduría de Dios y de esta manera la humanidad fue partida, la historia de la humanidad en ese momento. Porque Satanás usó mentiras, usó medias verdades, usó falsedad en lo que hablaba para poner en duda la sabiduría que Dios había delegado al hombre, a Adán y a Eva. Entonces, esa rebelión que pasó ahí en el Edén, no fue cualquier cosa, no fue cualquier cosa que digamos, no pasa nada, fue algo normal. No, fue algo que vino a afectar a toda la humanidad y vino a mover el plan maravilloso que Dios tenía para el hombre. No por Dios, no fue por Dios, sino fue por el mismo hombre. La sabiduría que Dios había dado al hombre hoy sigue intacta. Hoy nosotros seguimos teniendo esa misma sabiduría que Dios dio, que Dios nos dio a través en la creación. Pero nosotros hemos puesto en duda esa sabiduría. ¿De qué manera? Al actuar como queremos, al actuar en base a nuestras emociones, a nuestros impulsos, en base a nuestras enseñanzas que traemos, en base a lo que hemos aprendido en base a los años, o tal vez a lo mal aprendido, y hoy lo ponemos en práctica y estamos poniendo en duda la sabiduría del Padre que depositó en nosotros. Por eso es tan importante que pidamos sabiduría al Padre, que pidamos sabiduría a Dios. Si alguno quiere sabiduría, pídala al Padre y Él la dará, dice la Biblia. Él tiene sabiduría para nosotros, pero no la pedimos por causa de nuestra soberbia, de nuestra arrogancia, o tal vez no la pedimos porque sabemos que si Dios nos da esa sabiduría, vamos a tener que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y tendríamos que comenzar a hacerlo, no lo que queremos, sino lo que Dios dice. La sabiduría no siempre se ha usado para bien, no siempre se usa para darle un buen fin, sino que a veces la sabiduría se usa para satisfacer tus deseos, para satisfacer tus concupiscencias o tus deseos desordenados, para satisfacer tus deseos que no has podido controlar, que no has podido gobernar. Y entonces viene un choque entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Por eso es importante que le pidamos al Padre sabiduría, no para lo que queremos, sino para todos los ámbitos de nuestra vida. Necesitamos ser sabios en el hogar, sabios en el trabajo, sabios en la iglesia, salvos con nuestras amistades, salvos en todos los ámbitos. Necesitamos la sabiduría. Creo que está depositada, pero no la hemos desarrollado ni la hemos usado de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a sus planes. Qué importante es, predicaba el día jueves, qué importante es que entendamos el propósito de Dios para nosotros. Cuando entendemos ese propósito, vamos a pedir los recursos necesarios para cumplir con ese propósito. Porque hoy hace un rato recordábamos, ¿no?, que en nuestros tiempos eran otras maneras en la vida de todo. Y en nuestros tiempos, por ejemplo, la educación que se nos daba en biología, la educación sexual en biología era un tabú, era algo que no se podía tocar abiertamente, era algo que hablaban los maestros del órgano reproductor femenino y masculino y nos sonrojábamos los chicos cuando oíamos eso. Hoy en día la educación sexual ha cambiado de tal manera que todo es explícito, la televisión, y se cree que eso es sabiduría. No, no es sabiduría. La sabiduría tiene que ir enfocada de acuerdo a los principios bíblicos, de acuerdo a lo que Dios dice. Ahí viviremos, de verdad, una vida, un cristianismo diferente, como lo mencionó Santiago en lo que estábamos leyendo, en la versión lenguaje sencillo, en el último versículo. Aquí está, perdona, voy. En ese versículo dice, y a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará con justicia. El 17 dice, en cambio, los que tienen sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes. Necesitamos la sabiduría en nuestros hijos. Platicaba ayer con el pastor Charlie de Yoshi,
Y le decía, un día llévatelo al radio para que él vea lo que hacemos, para que empiece a desarrollarse. Y esto es cierto, nosotros los padres impartimos a nuestros hijos la sabiduría, ya sea humana o divina. Por eso hay que saber que estamos impartiendo a nuestros hijos. Sí, es correcto, porque realmente ahorita que estamos leyendo Santiago, dice, viene como pregunta en la versión 60, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues dice Santiago, pues muéstrese. ¿Y quién nos puede delatar en medio, por ejemplo, en medio de la congregación? Yo tuve una situación así media incómoda, porque una vez un niño le decía a su papá, oye papá, ¿por qué no nos venimos a vivir a la iglesia? Y enfrente de los demás hermanos, ¿no? Y los demás hermanos, pero ¿por qué Pablito? Es que lo que pasa es que yo quisiera que mi papá se comportara en mi casa como se comporta aquí. Entonces, imagínense, o sea, nosotros que realmente presumimos que somos sabios, entonces, ¿quién nos podría delatar? Pues todos aquellos que conviven con nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos. Ellos son los que saben todo y cómo somos. Y según nosotros presumimos que somos sabios, realmente queremos saber si somos sabios, hagámosle la pregunta. Pregúntenle a ella, pregúntenle a ellos, ¿qué tan sabio soy? Porque si puedo, pues, muy fácil sería, ¿no?, dar un buen consejo, como dijo el apóstol Luis hace ratito, ¿no?, un consejo a los hermanos aquí dentro de la iglesia. Pero si en mi casa no practico ese consejo que yo di, o no practico, yo puedo ver que algunas personas no le piden sabiduría a Dios porque va en contra de sus caminos. Sí, así es, pastor. Charlie. Le iba a decir pastor Mau. Un último comentario, profeta. Acerca de lo que decía, Primera de Corintios 3:18 en la Nueva Versión Internacional dice que nadie se engañe, si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante, para así llegar a ser sabio. Y Santiago 13:13, igual en la Nueva Versión Internacional, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con buena conducta, mediante las obras hechas con humildad, que le da su sabiduría. Eso, caramba. Vámonos. Y hay comentarios antes de irnos. Carmen Argüey, la profeta Margarita dice, buenas noches, saludos amado equipo. El grupo de intercesión ya está orando desde la semana pasada por Joel Alexander, se llama. Qué bueno, gracias a Dios. Carmen Argüey, buenas noches, pastor, saludos. Le doy gracias a Dios porque nos ha mostrado, porque hemos estado clamando a Dios y nos ha dado respuesta. Dios es maravilloso. Nunca nos deja solos, y a mí me han dado respuesta a muchas peticiones, nunca nos deja avergonzados, Él nos ama. Y las personas que han pedido oración se han quedado sorprendidos. Le doy la honra y la gloria al Rey de Reyes. Gracias, bonita noche llena de grandes bendiciones, les amamos. Qué bonito. Gracias, Carmen Argüello, por estas palabras. Y en efecto, tenemos un Dios maravilloso y creemos que Dios puede hacerlo de nuevo. Así que oramos por todas las personas que estén pasando algún momento difícil, ¿sí?, que necesiten una oración. Oramos para que Dios lo haga de nuevo en sus vidas. Dulce Vista dice, hola, Dulce, nos escribe, hola, buenas noches, bendecidos. Aquí, como la mayoría de las veces, escuchamos sus predicaciones que confortan el espíritu. Saludos, un abrazo. Saludos a Dulce. Gracias, Dulce, saludos. Ayer estuvo hermano Andresito en la ciudad. Sí. Ofelia. Yo también lo fui a saludar. Estuvo Moisés Junior y me dice, va a dejar su ofrenda. Me dice, ¿cuándo vas a mi casa para que regañes a mi papá? ¡Qué óvalas, Un saludo a Moy si nos escucha. Saludos al Moy. Bueno, pues vámonos, terminamos por el momento, pero nos escuchamos mañana, ya lo sabes, en punto de las 8 de la noche a través del 107.7 de FM, Radio Vida Shalom. Aquí Dios puede hacerlo de nuevo, una producción de la Iglesia de la Ciudad, México. Buenas noches y hasta luego. Deseamos que esta palabra tenga un impacto en tu vida.
Escúchanos todos los lunes, martes, jueves y viernes en punto de las 8 p.m. Y recuerda que Dios puede hacerlo de nuevo. Tu tiempo llegó. Para tu alma. Hola amigos, escuchen Radio Vida Salón, paz y vida para tu alma. La 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 la. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta. Hola amigos, les saluda su amigo Charlie Bostic y te invito a sintonizar Radio Vida Shalom 107.7 FM. Continuamos con más y mejor música para ti. Esto es Radio Vida Shalom.